Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche un escritor venezolano muy joven y supremamente talentoso. No ha cumplido todavía 29 años y ha publicado ya 5 novelas. Su más reciente novela, y el título es muy bonito, ya se lo dije, se titula La trivialidad del mal. Ha salido en Venezuela, en Colombia, y va a salir, me parece que pasado mañana viernes por aquí, la va a editar Sudaquia. Él es Emanuel Rincón. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¿Tú vives en Bogotá, Emanuel? Sí, vivo en Bogotá. ¿Hace cuánto tiempo? Casi 2 años. Sí. ¿Y te ha tratado con cariño Bogotá? Sí, no me puedo quejar. ¿Dónde naciste tú? San Cristóbal, la cuna de las protestas. ¿Y en algún momento saliste a las calles a protestar? Sí, fue una de las razones por las que me fui a Venezuela. Cuéntanos, por favor. Bueno, de hecho, La trivialidad del mal es una novela que está basada en la protesta del 2014 en Venezuela. Tú debes recordar muy bien que duramos 3 meses asediados, completamente bloqueados, sí, únicamente en nuestro estado. El problema es que nosotros en el Táchira sufrimos de una realidad paralela o distorsionada al resto de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2014 pensábamos que ya el régimen iba a acabar. Porque nosotros duramos 3 meses encerrados luchando con la Guardia Nacional, etcétera, y resulta que en el resto del país no sucedió lo mismo. Sí. Fueron pequeños focos que hubo en Puerto La Cruz, en Caracas, en Mérida, pero no fue tan fuerte como lo que ocurrió con nosotros. Bueno, es que el estado Táchira tiene una reputación de tener gente luchadora, combativa, ¿no? Sí, mira, es que el estado Táchira, bueno, y San Cristóbal, a pesar de ser una ciudad y un estado pequeño, digamos que antes de llegar la dictadura al poder en Venezuela, casi 70 años fueron gobernados por los tachirenses en Venezuela. Sí. Lo que es Acción Democrática, y también hubo dictaduras como fue Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. Pero digamos que el estado Táchira siempre ha tenido como que esos contrastes. Ha sido una ciudad pequeña que siempre su gente se ha impuesto en la geografía nacional. Digamos, tu libertad o tu salud estuvieron en peligro cuando en aquel momento de 2014? No, fue un poco más en el 2017, que ya quizás mis escritos tomaron un poco más de relevancia y lo que yo estaba haciendo también, estaba haciendo algo de fotoreportaje y todo lo demás. Y recibí algunas, si se puede decir, amenazas anónimas de gente allegada al gobernador en ese entonces, que era Vilma Mora. ¿Y decidiste irte? Básicamente fue parte por ello y parte porque no estuve de acuerdo en que en ese momento los partidos no, en ese momento lo decidió unilateralmente Ramos Alup ir a las elecciones regionales, con lo cual estaba totalmente en desacuerdo porque hace días había visto que mataran al hermano de una amiga con un disparo en la cabeza. ¡Qué locura! Entonces no tenía sentido. No tenía sentido. Estamos hablando que las elecciones las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual fue totalmente para mí un exabrupto político, y lo único que a mí me dio a entender era que había gente como yo, gente común, periodistas, escritores, activistas sociales, etcétera, que estaban arriesgando su vida a diario para quizás no conseguir un resultado definitivo porque está pasando algo tras de cámaras que nosotros no estábamos viendo en ese momento. Yo creo que has hecho muy bien en irte. Tú eres un escritor, eres un periodista, eres un hombre libre. Y en Bogotá nadie te va a quitar todo eso, ¿no es cierto? Cierto. Ahora, desde que te fuiste, ¿cómo ves las cosas en tu país? Sobre todo desde enero pasado, ¿no? Estos 3, 4 meses en los que uno tiene la percepción de que la causa de la libertad ha ganado mucho espacio en Venezuela. Guaidó ha hecho unos progresos gigantescos. ¿Cómo ves tú las cosas desde Bogotá, Emanuel? Mira, estar en Bogotá te da quizás la posibilidad de estar mucho más informado de lo que pudiese estar dentro de Venezuela. Puedes conversar con gente, puedes tener acceso a más información, y me ha permitido acercarme a gente que en Venezuela actualmente no lo podría hacer. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? Que creo que han habido muchos altibajos con respecto a Maduro. El tema de la intervención, yo ya en el 2017 publiqué un artículo donde yo apoyaba que hubiese una intervención militar en Venezuela, porque lo consideraba totalmente necesario. ¿Dónde lo publicaste? En ese entonces escribía en Revista Ojo, era una revista que está en Caracas. Ah, publicaste en una revista de Caracas un artículo a favor de la intervención militar. En el 2017. O sea, te jugaste la libertad con ese artículo. Entonces, ya es un tema, lo que estamos hablando de la hipocresía del latinoamericano, de culpar de sus fracasos siempre a un imperio o a otras personas y no terminar de asumir sus propias responsabilidades. En parte ya es un tema ideológico, cultural, y es parte también de lo mismo que es el socialismo. Es
culpabilizar a alguien más, que siempre tengas un enemigo externo que sea el que te diga qué es lo que estás haciendo mal, o porque tú no tienes comida porque el imperio, las medicinas, los bloqueos o cualquier estupidez que a ellos se les ocurra decir. Entonces, hoy en día para mí es totalmente necesaria una intervención militar. Eso sí, hay que explicarle a la gente que, por supuesto, no va a ser algo sencillo. O sea, la gente piensa, es más, sí, lo más sencillo es sacar a Maduro. Sí. Eso es muy fácil. Sí. O sea, los soldados que se están jugando absolutamente nada, ellos no van a ir a defender su propia miseria. Es decir, ellos no van a ir a decir, sí, a mí me encanta morirme de hambre y voy a ir a defender a Maduro. No lo van a hacer, lo van a dejar solo. No lo van a hacer. El problema va a ser después con las células terroristas. Sí. Eso está totalmente claro. Todo lo que es el Hezbollah, que está contra el Aizami, todo lo que implica el ELN, que ha tomado un control de la faja del Orinoco gigantesco. Gigantesco. Y bueno... y las fuerzas paramilitares. Y las fuerzas paramilitares. Sí, es un tema complicado. Lo es. Ok, hay que decirle a la gente, estamos claros, el hecho de que haya una intervención militar, no todo va a ser color de rosa y ya mañana Venezuela va a ser perfecto. No, eso es mentira, eso también es mentira. Sí. Pero el costo es mucho más elevado de que Maduro siga en el poder. Correcto, el costo de no hacer nada, exactamente, incluso en vidas humanas, es muy superior al costo de intervenir. En vidas humanas lo es. Claro. Actualmente en Venezuela se mueren más de 100 personas al día por hambruna. Claro. Y solo por hambruna. Por hambruna, no por estamos hablando de violencia. Por eso. No estamos hablando de violencia, que han sido más de 300.000 muertos desde que Chávez llegó al poder. Exactamente. Entonces es un tema, quizás puede sonar algo cínico, pero es cuestión de hacer una matemática muy simple de qué es lo que le espera a Venezuela con Maduro y sin Maduro. Sí, la intervención va a tener consecuencias, si se llegara a dar, ¿no? Por supuesto. Sí tendría consecuencias, está totalmente claro. Yo lo que veo más difícil para Estados Unidos es más que asumir un costo político de Trump, lo veo desde un punto de vista económico. Las últimas intervenciones que ellos hacen en Irak les han representado, si mal no recuerdo, 1.818.000 billones de dólares. Sí, mucho. Sí, es dinero. Las guerras son caras. Es dinero y no sabemos cuánto tiempo. Tú dices, en Panamá sí, en Panamá duraron 40 días. Yo creo que Estados Unidos tendría que quedarse en Venezuela más tiempo. Porque hay muchas fuerzas paramilitares. Hay muchas fuerzas paramilitares. Pero perdona que te interrumpa. Sí, muy interesante toda la descripción que hace de esto. Pero cuando Isabel Allende dice que Estados Unidos quiere entrar por el petróleo, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Disculpa que lo diga así, pero es estupidez humana. No puedo decirlo de otra forma. A ver, Estados Unidos es una potencia mundial. Claro. Si tú bien sabes que desde hace 20 años Venezuela le está regalando a Cuba petróleo todos los días. Sí. Ahorita no recuerdo la cifra exacta. Eran 100.000, 120.000 barriles diarios, ahora son 40.000. Y ahorita la producción de Venezuela está como en 800.000 barriles, o sea que es absurdo. Correcto. Y además de ello, el único socio comercial que le ha pagado a Venezuela dinero, así que te dice, sí, mira, yo te voy a pagar el petróleo que estás dándome, es los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, es ridículo, estás atacando a la única persona que te está dando de comer, o sea, literalmente. Sí. Y estás defendiendo al que te está desangrando. O sea, es un síndrome de Estocolmo a gran escala. A gran escala. ¿Y por qué crees que esto que tú ves con tanta lucidez, que hace falta una intervención usando apropiadamente la fuerza para liberar a tu país, ¿por qué crees que cuando le preguntan a Macri, a Piñera, al propio Iván Duque, a Bolsonaro, todos los cuales quieren efectivamente liberar a tu país, dicen no, un ratito, el Grupo de Lima, con la fuerza no estamos de acuerdo con usar la fuerza? ¿Por qué, Manuel? Yo pienso que cada país tiene sus características muy peculiares. En el caso de Duque, por ejemplo, yo veo en Duque, él en estos días le pidió autorización a Guaidó para ingresar por el ELN en Colombia. Sí. La gente piensa que mira, los países no se rigen porque, nos da lástima con Venezuela, pobrecitos ellos, tenemos que ir a salvarlos. No, son netamente intereses geopolíticos si no tienen sentimientos los países. No, tienen en política no, exactamente. Entonces Duque, naturalmente, él lo que no quiere, él previendo una caída de Maduro, no quiere que el ELN regrese a Colombia a hacer las fechorías que han hecho durante tanto tiempo. Sí. Es mucho mejor ir a capturarlos allá en Venezuela. Sí. Sobre Macri, bueno, Macri tiene un problema gigante en Argentina económico. Y tiene elecciones en octubre. No cabe ni mencionarlo. Yo pienso que Piñera, además de los que ya están en el eje norte, ha sido uno de los más fuertes en cuanto a apoyar a Guaidó. Sí. Quizás son temas también internos, ¿sí me entiendes? O sea,
En la misma Venezuela pasa. En la misma Venezuela los políticos no se atreven a pedir frontalmente que haya una intervención militar. No se atreven. ¿Y crees que Guaidó debería pedirlo frontalmente, Manuel? Sí, por supuesto. Yo tengo abogando por eso desde hace, bueno, te dije, hace 2 años, pero sí me parece que ellos han tomado una, digamos, una posición muy neutra con cómo deberían ser las cosas o cómo se están desarrollando las cosas. Por ejemplo, Julio Borges, que vive como tú en Bogotá, ¿él qué piensa de usar la fuerza para entrar a Venezuela? No sé, no he hablado con Julio Borges. ¿Y tú crees que como periodista... Pero en público digamos, su lenguaje corporal y lo que ellos establecen no es eso. Y a mí, si hay algo, o sea, yo le aplaudo a Guaidó muchas cosas, pero si hay algo que a mí me ha molestado con Guaidó, es que cuando él le preguntan por Estados Unidos, cuando él le preguntan por Trump, que al fin y al cabo es la persona que está dispuesta a salvarte. Sí. Él no quiere como hablar de él. Le preguntan por tal y dice, sí, bueno, Bolsonaro esto o aquello. Se corta un poquito, toma distancia. Y hay mucha, yo no sé si es ingenuidad no entiendo si es terquedad, pero Miguel Pizarro, que es uno de los diputados que está siempre con Guaidó. ¿Sé quién es? En unas declaraciones lamentables, dice que cuando fracasan los sistemas y salen los Maduros, algo así, es cuando nacen los Bolsonaros de América. Yo no estoy defendiendo a Bolsonaro ni a Piñera. La verdad, nunca he sido en ningún partido político, yo no defiendo políticos, simplemente trato de analizar objetivamente. Y si Bolsonaro es una de las personas que junto a Trump y Duque pueden ayudar a liberar a Venezuela, tú estando siempre fotografiándote al lado de Guaidó, no puedes salir a cometer esa torpeza política. Claro, no lo ataques. Tiene que ser tu aliado. No te queda bien, cállate. Sí. Cállate. Sí. Después de la pausa te voy a preguntar, qué interesante que tengas esta mirada tan desprejuiciada, ¿no? Desprejuiciada. Eres un muchacho, tienes 28 años. O sea, que tú no tienes las taras que arrastramos nosotros, los mayores, ¿no? Isabel Allende y yo, que todo lo malo, Estados Unidos. Y en cambio Cuba es una maravilla, ¿no? Es una isla donde realmente la gente vive tan contenta, es Disneylandia. Después de la pausa te voy a preguntar si tú crees que Trump se va a comprar el problema de tu país hasta las últimas consecuencias. Regresamos con Emanuel Rincón. Su novela se titula La trivialidad del mal. Ya regresamos. Un aplauso para él. Buenísimo. Bueno, para mí es un gran placer estar conversando con un muy talentoso escritor venezolano que tiene apenas 28 años. Emanuel Rincón ha tenido la lucidez de irse un tiempito, ¿no?, de su país, vive ahora en Bogotá, ejerce como periodista y escritor. Su novela más reciente se titula La trivialidad del mal. Ah, mira, esa es la portada de Sudaquia, una editorial muy prestigiosa de Nueva York que le va a publicar la novela aquí en Estados Unidos. Esta novela ha salido ya en Venezuela y en Colombia. Acaba de presentarla en la Feria del Libro de Bogotá. Yo te anuncié una pregunta, Emanuel, y es la siguiente. Dado que en América Latina ningún presidente democrático quiere usar la fuerza para ayudar a los hermanos venezolanos, no nos va quedando sino Trump, ¿no? Y no va a ser fácil convencer a Trump de usar la fuerza, aunque solo fuera selectivamente, unos pocos bombardeos estratégicos, porque él es un poquito renuente a ir a la guerra. Así lo anunció en su campaña electoral, ¿no?, que Estados Unidos no debía ser la policía del mundo y que él más bien se iba a replegar de guerras carísimas e inútiles. ¿Tú crees que Trump, entre ahora, mayo del 19 y octubre del 20, ¿no?, ¿tú crees que él va a tomar la decisión final hasta las últimas consecuencias de liberar a Venezuela de la dictadura de Maduro y Cabello? Mira, yo pienso que hay mensajes encontrados y que realmente para nosotros es imposible precisar cuáles son los verdaderos deseos de Trump. En el Washington Post hace poco salió un reportaje en los que ellos decían que Trump se había molestado con Bolton porque lo está intentando empujar hacia una guerra. Correcto. Y no tengo forma de saber esto, eso es una lectura personal. Sí. Pero viendo la gesticulación de Trump, la forma de hablar y su personalidad narcisa que ha tenido toda la vida, yo pienso que él se compró su problema. O sea, él a Maduro, yo pienso que ni siquiera es un tema político, él es un tema personal de él con Maduro. A él Maduro no le agrada, o sea, le parece un asco. Fíjate que con Kim Jong-un es de mil amores. ¿Por qué? No lo entiendo. Sí, pero se ha reunido varias veces con él. A ver,
esto va a sonar un poco fuerte, pero si hay una persona en el mundo que pueda ser más despreciable que Maduro es Kim Jong-un. Creo que más nadie. O sea, sí. En lo peor de la raza humana. Sí. Y sin embargo, Trump se ha reunido tantas veces con Kim Jong-un y en cambio con Maduro tú dices que tiene como una animosidad. Mira, yo tengo una teoría un poco extraña. A ver. No sé si sea cierta, es algo que especulo yo. Yo pienso que Trump quizás haya querido ganarse, digamos, el aprecio o el cariño de Kim Jong-un para poder retener las amenazas de Rusia y poder actuar libremente en Venezuela. O no sé si es una locura que yo quiero creer para que eso pase. No lo sé. Puede ser, puede ser. No lo entiendo. Todo es un ajedrez, todo es un ajedrez. Claro. Todo es un ajedrez. Claro, entonces, claro. Lo he pensado. O sea, entre mis posibilidades, digo, ¿por qué esa actitud de Trump con Kim Jong-un? Porque ¿qué gana? Sí, ¿qué gana? En cambio, si él logra tenerlo aliado, les dice, mira, en tal caso de que a Rusia se le ocurra una locura, pero yo no creo. O sea, el tema de Rusia es mucho más complejo. Tiene una economía destrozada. No tiene ni la mitad de la fuerza militar que tienen los Estados Unidos. Y aparte estamos al otro lado del mundo. Sí. Los rusos no tienen nada que hacer allí. No, y los rusos no se van a ir a una guerra por Maduro. De eso puedes estar bien seguro, ¿no? Entonces, ¿tú sí crees que es razonablemente probable que, por las razones que fueran, Trump diga, vamos a entrar a Venezuela? Yo pienso que el tema es un poco más complejo y pienso que tiene que haber más contundencia también de parte de Venezuela. Trump no se va a ganar la etiqueta intervencionista por sí solo. Sí. Yo siento que a la delegación, al gobierno que encabeza Guaidó, le han tirado constantemente las herramientas para que él dé el paso y diga, mira, sí vamos a hacer esto. Sí. De hecho, fíjate que a lo que publica el tuit del Comando Sur hace la semana anterior, primero Guaidó y su gente no se manifestaron. Al día siguiente, Iván Duque da unas declaraciones, dice que el ELN, todo lo demás, todo lo que ya sabemos. Sí, lo vi, pasé aquí. Y Guaidó de inmediato respondió. En cambio, con Estados Unidos ha sido como un poco, si cabe la palabra, antipático. ¿Sí? Guaidó. Sí, Guaidó y todo su grupo de gobierno. Entonces, ¿qué le aconsejarías tú en ese sentido a Guaidó? Que sea más formal, que sea frontal. Él dijo, y es que son declaraciones que yo veo, me parecen, no sé, ingenuas. Él en una entrevista con Fernando del Rincón dijo que estaba esperando que el régimen se radicalizara para quizás tomar otras medidas. ¿Qué más radical se puede ser? Claro. Y la respuesta al día siguiente fue meter preso a su vicepresidente de la Asamblea y de la República. Porque él es también, Edgar Salmán es hoy en día el vicepresidente de la República. Correcto. Y está preso y desaparecido y nadie sabe dónde está. Primer vicepresidente. Sí. Primero, por encima del otro, de Stalin González. ¿Tú crees que van a meter preso a Guaidó o a tanto no se atreven? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo fuerza. Sí. Ellos están viendo hasta dónde pueden llegar. Y mientras los Estados Unidos no se meta o no manifieste la fuerza... yo escribí hace poco un artículo que se llama La vida útil de las amenazas. Las amenazas tienen una vida útil. Tú puedes amenazar a una persona, lo puedes hacer con tu pareja si quieres. Si tú engañas a tu pareja, te va a decir, mira, si lo vuelves a hacer, te voy a terminar, lo que sea, todo lo demás. Si tú lo haces 2 veces, lo haces 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya tú te das cuenta que sus amenazas no sirven de nada. Claro. Lo mismo pasa con Estados Unidos y Venezuela. La amenaza tiene que ser creíble. Claro. En el momento en que la amenaza ya no es verosímil, pierde su poder disuasorio. Totalmente. Es así. Y ya el poder de amenaza se ha perdido por completo. Sí, entonces lo que tú sugieres, por un lado, es que Guaidó sea más... Que no tema en decir que él está esperando la cooperación de los Estados Unidos. Claro. Porque es la única forma... Mira, en Venezuela solamente hay 4 escenarios por los cuales podemos salir de Maduro. El primero era el que se estaba explorando hace poco, en los cuales las cabezas iban a ser Padrino López y Michael Moreno, y a mí me parecía un exabrupto por completo. Sí. Realmente... Y fracasó. Fracasó y para mí afortunadamente fracasó. Sí. Porque ¿de qué nos sirve salir de Maduro y que quede al mando Padrino López? Sí, no. Peor. El remedio resulta peor que la enfermedad. Sí. No estoy para nada de acuerdo con ello. Sí. La otra forma, que Maduro renuncie, eso no va a pasar jamás en la vida. Sí. Diosdado nunca lo va a dejar. Sí. La tercera forma es que un grupo de, digamos, militares más jóvenes asuman la responsabilidad y se lancen en la tarea. Pero vamos a poner en entredicho que lo consigan. Luego pueden contener ellos a los grupos paramilitares. Es difícil. Pueden contener a los colectivos. Es difícil. Pueden contener a Hezbollah. Pueden contener al ELN. Sí. Pueden contener toda la guerrilla chavista. Sí.
muy difícil. Sí, sí, sí. ¿Y es cuál muy sería difícil el cuarto escenario? El cuarto escenario es la intervención militar. Claro, claro. Que como te digo, mira, ninguna terminación del poder del chavismo va a ser amistosa. No, ninguna. Ellos no van a salir por las buenas. Correcto, sí. No van a salir por las buenas. Sí. Entonces, o sea, acá esta película no tiene un final pacífico. No. Tiene un final feliz. Ojalá. Yo creo que sí, yo creo que tiene un final feliz, pero pacífico, en el que las partes se abrazan, se reconcilian, y los malos se adecentan, se arrepienten. No, no va a pasar. No va a pasar, pues Emanuel, no va a pasar. Mira, y pasa con diputados que hoy en día dicen como que, bueno, tenemos que reconciliarnos con Miguel Rodríguez Torres. Sí, el que está preso. Sí, yo estuve en manifestaciones donde los guardias nos disparaban por órdenes de Miguel Rodríguez Torres. Claro. Entonces tenemos que ser... Claro. O sea, en verdad tenemos que ser tan tontos, tan ingenuos. Sí. No. Te acompaño totalmente. Ahora bien, cuando uno dice una intervención militar a los Estados Unidos, la gente dice, 100.000 hombres cayendo en paracaídas. No es así. No es el desembarco en Normandía. Con decretar unos pocos bombardeos en instalaciones militares venezolanas, bombardear los pocos cazabombarderos que todavía pueden levantar vuelo, porque la mayoría están averiados. Sí. Bombardear los búnkers. O sea, unos objetivos bien escogidos, Emanuel, sin necesidad de poner tropas en tierra, una invasión a la antigua. De repente con eso basta. En un fin de semana te los tumbas, ¿no? Mira, Jaime, hace poco yo me reuní con uno de los militares que desertaron a Colombia. Sí. En Cúcuta. Conversé un poco con ellos, les expliqué cuál era la situación de las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela y los que están fuera del país. Ellos insisten en que ellos están esperando que se forme esta coalición para ingresar a Venezuela a recuperar la libertad del país. Y son 1.000 los que están en Colombia. Sí, son 1.000, no es una gran cantidad, pero si tú lo sumas con otro que hay, y ellos me lo dicen, y me muestran las conversaciones con los militares que están adentro. Me dicen, ellos inmediatamente... Lo que pasa es que en Venezuela hay mucho miedo. Muchísimo. La mayoría de los militares tienen inteligencia cubana encima. Por supuesto. ¿Sí? Cada quien tiene uno asignado que los están vigilando. Así mismo. Y están todo el tiempo encima de ellos. Entonces es muy difícil, hasta que no den un ejemplo realmente. ¿Qué pasó el 30 con la sonada de Guaidó López? Sí. Que ellos nunca mostraron fortaleza. No. Ellos... A ver... La única fortaleza fue liberar a Leopoldo López. Si tú vas a dar... Pero luego... si tú vas a dar un... Bueno, esto no sería un golpe de Estado. Si vas a acabar con la usurpación. En este caso, lo primero que tenías que hacer era tomar los medios de comunicación. Sí. Tú no puedes comunicar por Twitter. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ya tomamos el poder o lo que sea. Y tampoco puedes decir, los estamos esperando para restituir la democracia. Tú tienes que decirle, ya restituimos la democracia. Ya ganamos. Ya ganamos. En ese momento es una guerra totalmente psicológica. Es un tema de ilusiones. Pero para decir ya ganamos tienes que tener a Cabello y a Maduro presos, tienes que ocupar la televisión, tienes que ocupar Miraflores. No tienes que tomar todo el país, son golpes estratégicos. Claro. Y luego indultas a Leopoldo, Emanuel, luego. Ya, para celebrar, pero no antes, ¿no? Sí. O sea, que ahí fueron fallas estratégicas y comunicacionales. Te insisto, hoy en día la comunicación política es muy importante. Y me parece que los líderes políticos venezolanos que hoy han encauzado a través de los partidos y la Asamblea Nacional han sido a veces, vamos a decir, ingenuos comunicando políticamente lo que se necesita para recuperar la libertad de Venezuela. Sí, pero vamos a la publicidad y seguimos, pues estoy apasionado contigo. Pero, a pesar de sus errores dictados por la inmadurez, por la inexperiencia, necesitamos a Guaidó. Sí, totalmente. Nuestro hombre es Guaidó y a él nos tenemos que aferrar. Sí, totalmente. O sea, para que la película tenga un final feliz, Guaidó tiene que pronunciar el discurso de la victoria desde la casa de Miraflores. Totalmente. Este es nuestro hombre, ¿no? Totalmente. Regresamos después de la pausa con Emanuel Rincón. Ya volvemos. Nos visita entonces el muy talentoso y muy valiente escritor venezolano Emanuel Rincón. Está presentando La trivialidad del mal, vive en Bogotá, ha publicado ya... Esta es tu quinta novela, Emanuel. Sí. Tu quinta novela. Sí. Y si tuvieras que describirla brevemente, ¿qué dirías de ella? Mira, yo escribo muchas vertientes, no me dedico exclusivamente a la política. Escribes, perdona que te interrumpa, en Pan Am Post, ¿no? Sí. panampost.com. Sí. Ahí publica sus artículos, Emanuel Rincón. Sí. Yo tengo algunas novelas de ficción,
también escribo ciencia ficción, pero me gusta sobre todo lo que tenga que ver con el poder y la manipulación de las masas. Me parece que la psicología humana es algo que tienes que estarle dando vuelta todo el tiempo. Y el poder es un tema fascinante. Sí. El dictador es siempre un personaje fascinante. Sí, y la ciencia ficción y mucho de eso sirve también para explorar, digamos, esos mundos. ¿Y el mal se ha trivializado en tu país? Por supuesto. Mira, hay algo que puede sonar crudo, pero es real. Si yo te pregunto a ti hoy, dime el nombre de algún manifestante venezolano que hayan asesinado, ¿quién se te viene a la mente? Sí, pues no recuerdo. En Venezuela... Son muchos, son centenares, ¿no? Ese es el problema. En Venezuela la gente... Pernalete, en el 2017. En el 2014, Basil da Costa, Roberto Redman. El músico del... Génesis. Hay nombres, pero ya cuando ya la estadística empieza a sumar, esas muertes se convierten en números. Ya es trivial el mal, ya no lo percibes, ya deja de espantarte. Mira, yo recuerdo en el 2014 que nosotros, en especial los tachirenses, lo vivimos con más fuerza que en el resto del país, la represión de las fuerzas militares y todo lo demás. Yo con los primeros muertos me escandalicé mucho. Ya luego abría el Twitter y veía, ¿mataron a alguien más? Sí. Y a veces me sorprendía que ya no me sorprendía. Sí, sí. Ya era normal. Sí, ya es normal de que el guardia te caiga a palos en la calle, de que torturen a la gente, de que escuches que le están poniendo electricidad en los genitales a las personas y de que escuches cualquier barbaridad. O sea, Sí. ya se hace trivial. Algo similar ocurrió en 2017. En 2017 tú conoces a Pernalete, a Neomar Lander, pero... Neomar Lander, ¿cómo no? Lo recuerdo. Fueron más de 100 muertos. Muchos más, ¿eh? Perdón, muertos no, asesinados. Sí, sí. Que es totalmente diferente. Ahí la prensa también tiene que cambiar su narrativa cuando se refieren a los muertos de la dictadura venezolana. Sí. Entonces, el mal se ha hecho muy trivial en Venezuela. Se ha hecho totalmente trivial y de cierta forma nos acostumbramos a ser sociedades violentas. Sí. Y es algo totalmente inaceptable. Por eso es que, para mí, como te digo, desde el 2017 estoy escribiendo a favor de una intervención militar. ¿Van a haber muertos? Sí, sí van a haber muertos. Pero no van a ser más los muertos que hay a diario con Maduro en el poder. El costo de no entrar es inmensamente superior al de entrar. Totalmente. Ya lo dije en Venezuela, en Panamá el año 89 fueron 700 muertos. Y tú has dicho que cada día mueren 100 Solo por personas hambre. de hambre. Solo por cada hambre. día. Solo por hambre. Luego la falta de atención médica, luego los homicidios. Entonces es una locura decir no hay que usar la fuerza porque va a morir alguna gente. Sí, va a morir alguna gente, pero vas a liberar un país, ¿no? Y lo vas a volver un país nuevamente productivo. Claro. Que Venezuela, con respeto a los demás países de Latinoamérica, debería ser el país más rico de Latinoamérica. Seguro, el per cápita más alto. No hay un mundo en el que Venezuela no debería liderarlo económicamente. Sí, sí. Entonces es absurdo que la gente tenga que estar dándose golpes por un pollo. Así de absurdo. Esa es otra forma de trivializar el mal, ¿no es cierto? Comer un pollo no debería suponer un acto de violencia para nadie. Ayer o antier salieron unos policías, no recuerdo de qué ciudad, agradeciéndole personalmente a Maduro por haberles dado un pollo. ¿Puedes creer Qué tristeza. la bajeza o la miseria en la que tienes que caer por agradecerle a alguien porque te dé un pollo? La gente tiene que trabajar para comprarse sus cosas. Sí. Te agradezco profundamente, me he quedado muy impresionado. Eres, aparte de muy inteligente, eres muy valeroso en defender tus ideas y en desafiar la corrección política. Voy a leer con gran curiosidad tu novela La trivialidad del mal. ¿La vas a presentar acá en Miami? ¿Pronto? No, tengo prevista la presentación en Nueva York. En Nueva York. No sé luego qué otras cosas estemos tramando. No sé si a lo mejor haga alguna en Washington. Todavía estamos en eso. Perfecto. La trivialidad del mal está en Venezuela, está en Colombia, pronto va a estar aquí en Estados Unidos por Sudaki. Felicidades. Gracias, Jaime. Un aplauso para Emanuel Rincón. Regresamos con lo último después de la pausa. Ya volvemos.